Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Este video se trata de la segunda parte sobre generalidades de artrópodos, clasificación y su importancia médica en sí. Si no vieron la primera parte, vayan a verla, así tienen la información más completa en sí, porque ya había hablado de la generalidades de la anatomía en sí, interna y externa del artrópodo y de algunos conceptos en sí. En esta parte vamos a aclarar otros conceptos que son muy importantes y que les van a servir para entender un poco más algunos procesos y conceptos en sí relacionados con los artrópodos, ¿no? Así que bueno, sin nada más que decir, empecemos con el concepto de metamorfosis. ¿Qué es la metamorfosis? Es la transformación morfológica, fisiológica y biológica que presenta un artrópodo, desde la formación del huevo hasta llegar al estado de adulto. Bien, entonces, es el proceso de evolución en sí, crecimiento del artrópodo, ¿no? Bueno, básicamente vamos a dividir el proceso de metamorfosis en una metamorfosis incompleta, o vamos a llamar a los artrópodos que tienen esa metamorfosis hemimetábolos. Hemi viene de mitad, entonces va a ser una metamorfosis incompleta, ¿no? En este proceso de metamorfosis, el insecto que sale del huevo es muy parecido al adulto. Entonces es muy similar en sí el adulto a la forma del huevo, ¿no? Por eso vamos a ver que el proceso de metamorfosis es bien cortito, o sea, pasa por 3 estadios en sí: huevo, ninfa y adulto. Dentro de ese grupo de metamorfosis incompleta vamos a encontrar los pseudometábolos, que no sufren casi ningún cambio, solamente crecen. Entonces, de este ejemplo tenemos los piojos, que solamente van a crecer. Vamos a ver el huevo del piojo casi sin ningún cambio a la forma adulta en sí, ¿no? Después tenemos otro grupo que son los paurometábolos, que en este caso sí le van a crecer alas o patas, pero no hay mucho cambio en sí, ¿no? Así que bueno, de esto vamos a tener como un ejemplo la vinchuca y las garrapatas. Bien. Siguiendo, vamos a tener un concepto de los holometábolos. Holo viene de completo. Entonces, holometábolos o metamorfosis completa es otro proceso de metamorfosis que en este proceso vamos a tener mucha transformación morfológica y de alimentación biológica en sí, ¿no? Entonces va a haber mucha transformación en comparación con el otro, que es incompleta, la metamorfosis en el otro, no hay mucha transformación, es muy parecido el adulto al huevo, así que bueno, espero que tengan esos conceptos bien claros. Y acá vamos a notar que en sí este proceso de metamorfosis completa pasa por 4 estadios. A diferencia del otro, que era solamente de la metamorfosis incompleta, que era huevo, ninfa y adulto, en este caso tenemos huevo, larva, pupa y adulto. Y como ejemplo tenemos los dípteros, moscas, mosquitos y pulgas. ¿Bien? Así que bueno, tenemos dos metamorfosis en sí: la metamorfosis incompleta o hemimetábolos, y los artrópodos que presentan metamorfosis completa o holometábolos, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro concepto bien importante, que es la muda o ecdisis. Es un proceso de desprendimiento periódico de la vieja cutícula por una nueva más grande para poder crecer. Ya dijimos antes, en sí el artrópodo tiene que crecer, ¿no? Entonces, al tener ese exoesqueleto bien rígido, es muy difícil que crezca. Se le tiene que romper en sí. En realidad no se va a romper, sino que se va a desprender y se va a formar un nuevo exoesqueleto o una nueva cutícula, si vamos al caso. ¿Esto cómo pasa? La hipodermis va a empezar a sintetizar una enzima que va a desgastar la cutícula desde abajo, separándola de la hipodermis, digamos. Mientras tanto, al mismo tiempo, la hipodermis va a estar secretando la nueva cutícula. ¿Bien?
Esos dos procesos en sí van a formar lo que es la muda y bueno, se va a formar la nueva cutícula. ¿Qué vamos a llamar a la vieja cutícula? Le vamos a llamar exuvia o pelecho también. ¿Bien? Ahora sí, los artrópodos de importancia médica. Eso nos tiene que quedar bien claro. Hay algunos artrópodos que producen enfermedades y otros que las transmiten nomás. Bien, es muy distinto, porque producir una enfermedad es como que sí o sí necesitamos este artrópodo para que la especie en sí, animal o humana, tenga esa enfermedad. Bien, los que la transmiten sí también necesitamos del artrópodo vector, pero la enfermedad, o sea, el parásito o lo que sea, se va a transmitir a través de ese artrópodo, ¿no? No es que el artrópodo la produce. Bien, ahora, los artrópodos que producen enfermedades podemos tener los artrópodos que producen las verdaderas parasitosis, como la sarna, pediculosis, miasis. En este caso tenemos en la sarna, tenemos que está producida por los ácaros, más que nada el Sarcoptes scabiei, después pediculosis por los piojos, así que básicamente son producidas por los parásitos, ¿bien? Y el otro concepto tenemos las enfermedades producidas pero de forma accidental o pasajera, como el aracnidismo, escorpionismo, alergias y fobias. Bien, de estos conceptos voy a hablar en otras clases, voy a hablar sobre sarna, pediculosis y todo eso. Las voy a dar bien claras para que se entienda bien cómo se producen las parasitosis y esas también enfermedades de forma pasajera, digamos, aracnidismo, escorpionismo. A eso me refiero, pone escorpionismo, la picadura del escorpión en sí, ¿bien? Y alergias y fobias más que nada, porque bueno, hay mucha gente que le tiene fobias a las arañas, así que bueno, también eso puede pasar. Y las enfermedades transmitidas por los artrópodos se van a llamar enfermedades metaxénicas, ¿bien? Ahora vamos al concepto de enfermedades metaxénicas. Enfermedad metaxénica, ¿qué es? Es aquella enfermedad cuyo agente etiológico cumple parte de su ciclo evolutivo en un artrópodo. Y este artrópodo vamos a llamarlo vector biológico, ¿bien? Y va a responder a la fórmula de Voigt, ¿bien? Esto también nos tiene que quedar bien claro. Más que nada lo que están cursando parásito, siempre se pregunta y siempre hay que saberlo. Entonces, ¿qué es la fórmula de Voigt? Esto, ¿sí? Si ya dijimos que cuyo agente etiológico cumple parte de su ciclo en un artrópodo, entonces necesitamos de un artrópodo, ¿bien? Para formar la enfermedad metaxénica. Entonces, esto sería un artrópodo vector del agente patógeno, ¿bien? Además de ambiente favorable para este vector. O sea, necesitamos del artrópodo y de un ambiente favorable, ¿bien? Pues necesitamos de un portador de gérmenes donde obtiene el agente patógeno. Esto sería el portador de gérmenes. Además del individuo sensible a la infección en sí. Esos 4 componentes van a formar y se necesitan para producir una enfermedad metaxénica o tener una enfermedad metaxénica en sí. Bien, chicos. Entonces vamos a algunos ejemplos para que se quede bien claro a qué me refiero con enfermedad metaxénica, y acá les puse todos los ejemplos de enfermedades metaxénicas. Bien. Bueno, como primer ejemplo puse al paludismo, que el artrópodo vector va a ser el mosquito Anopheles. Bien, el Anopheles hembra. Bien, pues tenemos el ambiente favorable, vamos a tener una temperatura anual promedio de 25 grados y una humedad de 60% más o menos. El portador de gérmenes es el hombre palúdico y después el individuo susceptible. Bien, acá entonces tenemos los 4 componentes que van a formar esa enfermedad. Después tenemos la enfermedad de Chagas, donde el artrópodo vector va a ser el Triatoma infestans. En realidad acá podemos tener muchos en sí, así que mejor sería decir triatominios, ¿sí? Porque hay otras especies en sí y no solamente hay que guiarse por Triatoma infestans. Ya en la clase de enfermedades de Chagas les voy a explicar bien todo eso. O también podemos poner vinchuca acá, ¿sí?
es lo mismo, pero bueno, el nombre científico, si vamos al caso, Triatoma infestans o Triatominios. Bien, el ambiente favorable es una vivienda precaria, más que nada, en los ranchos y todo eso. Y el portador de gérmenes va a ser el hombre chásico, reservorios, animales. Bien, y el individuo susceptible, como en todas. Otro ejemplo. Bueno, me pongo a pausar los videos porque pasan muchos autos y un montón de cosas acá. Dios mío. Bueno, otro ejemplo es la leishmaniasis. Bueno, acá nos faltó leishmaniasis, no leishmaniasis. Y básicamente el artrópodo vector es la lutzomía y los flebótomos también, dependiendo en qué lugar nos encontramos. Y bueno, el ambiente favorable es una temperatura anual promedio 25 grados, humedad promedio 60%, portador de gérmenes hombre, en perro, roedores y roedores silvestres en sí. Bien. Y siempre es el individuo susceptible, si vamos al caso, sensible a la infección. Bueno, acá tenemos la difilidiasis, que bueno, el artrópodo vector va a ser el Stenocephalides canis y el Trichodectis canis. Dificilísimos los nombres, Dios mío. Bueno, y el ambiente favorable, el perro y su hábitat. Y bueno, el portador de gérmenes es el perro. Bueno, siguiendo, vamos por la peste negra o bubónica. Y el artrópodo vector es la Xenophilida chiopis. El ambiente favorable es la rata y su hábitat. Y el portador de gérmenes, la rata. Y bueno, listo. Así que básicamente yo les puse los 5 ejemplos que figuran en la bibliografía donde yo estoy estudiando y donde nos piden en la facultad saber básicamente eso. Bueno, acá tenemos otro concepto. Como ya dije, la enfermedad metaxénica necesita de un artrópodo vector. Entonces vamos a definir qué es un vector. Vector es un agente vivo que transmite enfermedades. Bien, en este caso tenemos los artrópodos. Clasificación. Según ciclo del parásito, podemos clasificarlos en biológicos, que el parásito cumple parte de su ciclo en el vector. Bien, en este caso tenemos vinchuca, mosquito, que son vectores biológicos. Pues tenemos vectores mecánicos, el parásito no realiza cambios en el vector. Este actúa como transporte. Solamente el vector mecánico va a transportar al parásito, como la mosca, las cucarachas. El biológico sí o sí va a cumplir una parte de su ciclo, el parásito, dentro del vector biológico. Bien. Pues tenemos mecanismos de infección. Los mecanismos de infección se dividen básicamente en inoculación y contaminación. Bien. Dentro de los mecanismos de infección por inoculación, esto se va a producir durante el acto de alimentación del artrópodo hematófago. Bien. Entonces, inocular es que cuando está alimentándose, digamos, el artrópodo. Tenemos dos formas. Una infección por inoculación de formas evolutivas, que el agente cumple un ciclo dentro del artrópodo, como en el caso del paludismo y enfermedad del sueño. Después tenemos el proceso de inoculación por regurgitación. Los agentes se multiplican en el canal alimentario, no necesariamente cumplen un ciclo, y es el caso de la transmisión de la peste bubónica, donde la pulga, luego de alimentarse en un individuo enfermo, la sangre succionada juntamente con las yersinias, que se multiplican activamente en el proventrículo, constituyen un verdadero tapón que le impide alimentarse nuevamente. Y al picar a otro individuo sano, realiza verdaderos esfuerzos para tomar sangre, efectuando movimientos espasmódicos con los cuales vuelca el tapón de sangre con las formas infectantes. Bien, entonces va a tener todo dentro del artrópodo en sí y ahí lo va a volcar, básicamente, si vamos al caso. Bien, pues tenemos el proceso de infección por contaminación,
Tenemos la contaminación por regurgitación, donde las moscas, quienes para alimentarse necesitan mojar con saliva los alimentos, ¿bien? Y como por sus hábitos pueden posarse sobre materias fecales en sí, esputos, basurales, alimentos. Pueden transmitir enfermedades como amibiasis. Bien, esto es como amibiasis. También tenemos el caso de la fiebre tifoidea. Después tenemos la contaminación por escape. Y esto pasa en el caso de la filariasis, donde las larvas se escapan de la probóscide del vector y penetran en la piel por las pequeñas heridas producidas durante la picadura. Pues tenemos contaminación por aplastamiento. Esto pasa básicamente por la destrucción del agente vector en sí, con el derrame de la hemolinfa infectante sobre la piel. Entonces, en este caso tenemos la fiebre recurrente transmitida por piojos. Bien. Después tenemos por ingestión, contaminación por ingestión, donde el hombre o los animales se infectan por la ingesta del vector, que lleva consigo el estado larvario del parásito. Bien. Esto pasa en la difilidiasis básicamente por la ingesta de la pulga del perro o del gato, en donde se encuentra el estado larvario del Difilidium caninum. Bien. Después tenemos contaminación por deyecciones. En este ejemplo tenemos más que nada el Chagas, donde en este caso se transmite el Chagas en sí por las deyecciones de Triatoma infectans contaminadas con Trypanosoma cruzi. Bien. Y después tenemos el último ejemplo, que es contaminación por líquido coxal. Es el caso de las garrapatas, transmisoras de borrelias, agente etiológico de la fiebre recurrente de tipo endémico, las que son eliminadas por la glándula coxal de dicho artrópodo. Bien. Básicamente, yo creo que voy a cortar el video acá. Me faltaría todo lo que es clasificación y la voy a agregar voy a subir el último video ya. Espero que pueda con ya el último video, la última parte y listo, y terminar todo lo que es generalidades y clasificaciones. Chicos, eso es muy importante y muy lindo saberlo, porque al entender lo general ya podemos ir entendiendo más lo específico. ¿Me entienden? Entonces, ponele, ahora ya sabemos más o menos cómo son los mecanismos de infección, qué son las enfermedades metaxénicas. Entonces, a la hora de estudiar cada enfermedad metaxénica, vamos a ver bien cómo se transmite cada una, el mecanismo de infección, la vía de infección, un montón de conceptos que por lo menos ahora tenemos una idea general, y eso es lo más importante, porque siempre se aprende desde lo más general a lo más específico. Así que bueno. No quiero alargar más eso y hablar demasiado. Así que bueno, sigan el tercer video después, cuando terminen de ver este video, porque bueno, les va a servir con el tema de la clasificación y todo eso. Así que bueno, espero que les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia, por favor me lo dejan en los comentarios, y sobre cualquier tema que quieren que hable, o Dios mío, los ruidos de los motos, que quieren que hable o que les guste que lo explique bien, me lo dejan también en los comentarios. Bien, no olviden ponerle like al video si les gustó y suscribirse a mi canal, que se vienen videos muy lindos y muy interesantes. Bueno, adiós, espero que anden muy bien y a estudiar.